Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta nueva sesión informativa. Está conmigo mi compañera María Pérez, que bueno, que al final de la sesión seguramente bueno, pues aquellas preguntas que podáis hacer a través del chat, pues me las pasará para intentar responderlas. ¿De acuerdo? Buenos Hola, días, buenos días María. a todos. Buenos Buenos días, días. María. Bueno, pues vamos a empezar la sesión. Muchísimas gracias por estar aquí, por dedicar un ratito a la presentación. Y bueno, la sesión de hoy vamos a tratar sobre las inversiones en la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación entre los meses de enero y mayo de este ejercicio, ¿de acuerdo? Como sabéis, estamos en un periodo muy bueno de inversión. Las cifras en general de inversión están por encima de los 3.500 millones de euros a fecha de mayo en total. Y bueno, solamente por comparar otros años, y no hace mucho, esta cifra y un poquito más era la que se hacía a 31 de diciembre. Es decir, estamos en unos valores realmente impresionantes. Y la Dirección General de Racionalización no es, lógicamente, está aportando una parte importante a toda esta cantidad, ¿de acuerdo? Estamos en un año un poco complicado o complejo por las elecciones, tanto las autonómicas y municipales como las generales que a priori iban, bueno, pues estaban planteadas para finales de año, pero se han adelantado. Esto sí que está provocando un ligero parón, que seguramente también lo estéis notando, un ligero parón principalmente en la administración central, ¿de acuerdo? Sin embargo, ahora lo vamos a ver, las compras, las inversiones a través de la Dirección General de Racionalización, pues bueno, quizás se hayan ralentizado, pero sin embargo, las cifras de inversión, bueno, pues muestran que llevamos un ligero incremento de alrededor del 8,5% con respecto al mismo periodo de 2022. Vemos que la cifra bueno, es mayor en importe. Sin embargo, en cuanto a número de contratos, pues es sensiblemente inferior. Estamos hablando de 747 contratos en 2023 frente a 1.008 en 2022, es decir, un descenso de un 26%. Bueno, esto lo que nos indica es que bueno, los contratos derivados de los acuerdos marco que completan esos 226 millones, pues son de mayor importe de media que los que había el año pasado. En cualquier caso, es una cifra muy buena, porque ya el año pasado la Dirección General de Racionalización superó los 700 millones de euros en 2022, a 31 de diciembre. Bueno, pues este año vamos mejorando incluso esa cifra, ¿no? Ya de por sí muy, muy buena. Por ponernos en situación, en posición, los acuerdos marco que hay ahora mismo activos, bueno, relativos a las tecnologías de la información, estamos hablando de 7 acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición. Como sabéis, bueno, pues la Dirección General de Racionalización está migrando, por así decirlo, algunos acuerdos marco a sistemas dinámicos. Y por marcar alguna diferencia, ¿no? Al final tanto el acuerdo marco como el sistema dinámico son dos procedimientos de adjudicación que tienen algunas diferencias. El sistema dinámico es un procedimiento totalmente electrónico frente al acuerdo marco, que no necesariamente tiene que ser electrónico. ¿eh? Por ejemplo, el plazo máximo en el acuerdo marco es un plazo máximo de 4 años de vigencia del contrato, frente a que no se establece un plazo máximo de vigencia en un sistema dinámico. Eso vendrá determinado en el pliego administrativo. Otra característica importante es que el sistema dinámico está abierto durante toda su vigencia, es decir, cualquier empresa puede ser admitida, por así decirlo, en el sistema dinámico frente
a lo cerrado que es un acuerdo marco. El acuerdo marco, al final, bueno, pues solamente las empresas contratistas, las empresas que están homologadas, son las que, bueno, acceden a los contratos derivados del acuerdo marco. Sin embargo, en el procedimiento del sistema dinámico, bueno, pues está abierto y cada vez que se publica, por así decirlo, que hay una licitación, un contrato derivado, es susceptible de que se puedan, de que las empresas puedan incluirse como empresa ofertante en el acuerdo marco, en el sistema dinámico, perdón, siempre que cumpla los requisitos iniciales. También otra Carlos, característica es, ¿sí? disculpa, nos preguntan si lo puedes poner más grande en modo presentación, está saliendo un poco pequeño. Vamos a ver. Cancelar. Es que yo lo estoy viendo en modo presentación. Pues, un momentito. Lo tengo en modo presentación. No, no puedo hacer otra cosa, lo siento. María, se oye de fondo, por favor, quita el micro. Bueno, pues como decía, como última característica un poco diferencial entre el acuerdo marco y el sistema dinámico es que, así como en el acuerdo marco es posible ofrecer una adjudicación directa sin necesidad de licitación del contrato derivado, en el sistema dinámico todos los contratos derivados se han de licitar. Es decir, también quizá es un paso adelante en la transparencia y en la competitividad de todas las empresas que estén homologadas en el sistema dinámico. Bueno, puesto esto en contexto, hay ahora mismo 7 acuerdos marcos, 7 sistemas dinámicos activos. Está el 02 de ordenadores personales, el 05 de impresoras, el 08 de elementos y sistemas de seguridad, el 12 de sistemas audiovisuales, que ha sido recientemente bueno, aprobado, por así decirlo, está en vigor desde principios de mayo de este año, el 13 de servidores y almacenamiento, y luego estos dos últimos que voy a decir ya son sistemas dinámicos, que es el 25, que es el sistema de suministro de software, y el 26, que corresponde a los servicios de desarrollo de sistemas de información. Bueno, pues aquí en pantalla ahora mismo estáis viendo la comparativa con el año 2022 de las inversiones en uno y otro acuerdo marco. Hay algunos, como veis, bueno, pues el SA25, por ejemplo, no ha tenido apenas nada, lógicamente, y el año pasado, bueno, pues no había nada. Y el 10, el acuerdo marco 10, que ya ha finalizado su vigencia y, bueno, pues este año, en el 2023, no ha tenido ninguna contratación. En el resto, bueno, pues podemos ver la diferencia que hay, lógicamente, que es quien va a marcar un poco el por qué estamos por encima este año en importe, esos 226 millones que decíamos al principio con respecto al año pasado, ¿de acuerdo? Bueno, pasamos de 18, de casi apenas 19 millones a más de 95 millones este año. En el 13, bueno, son cifras muy buenas, estamos, bueno, prácticamente igual, en 2022 y 2023. Cuando estoy haciendo la comparativa aquí del SDA26, lo que estoy comparando es efectivamente en 2023 el sistema dinámico frente a
al acuerdo marco, porque el sistema dinámico se aprobó a lo largo del mes de octubre, o se puso, por así decirlo, empezó a funcionar a lo largo del mes de octubre de 2022. Con lo cual, estos 59 millones que hay corresponden a lo que antes era el 26, que era el acuerdo marco. Pero bueno, aún así está por debajo, de acuerdo, 35 contra 59. En cuanto al acuerdo marco del 05 de impresoras y multifuncionales, bueno, pues también prácticamente similar, 5,55 frente a 5,05. El 0,8 también, bueno, la diferencia es mínima y, bueno, por los otros dos también. El- Como os decía al principio, en 2023 ya no figura el acuerdo marco 10, con lo cual, bueno, pues también aquí hay 34 millones del año pasado que, bueno, pues que lógicamente no tienen su contraprestación en este año. En general, vemos que el que marca la diferencia es el de los ordenadores personales. Es cierto que hace 3 años, bueno, pues con la pandemia hubo una compra masiva de equipamiento. Los 2 años siguientes, lógicamente, bueno, pues han ido a la baja, pero este año, pues otra vez han vuelto bueno, se han vuelto a comprar, se ha vuelto a reactivar las adquisiciones. Tradicionalmente la Dirección General de Racionalización, bueno, pues es un organismo que tiene a la Administración Central como principal comprador, ¿no? Lógicamente, los organismos que se adhieren pertenecen principalmente a la Administración Central. Sin embargo, bueno, pues hay una parte, en torno a un 15,5%, bueno, en el que hay organismos autonómicos, ¿no? Hay algunas, tanto entidades locales como organismos pertenecientes al entorno autonómico. Principalmente vemos que casi el 84% corresponde a la Administración Central, un 14,5% al entorno autonómico y bueno, un escaso 1,5% a las entidades locales. Si analizamos la parte del entorno autonómico, bueno, pues es Valencia, Canarias y Madrid quienes están liderando en estos 5 primeros meses del año las adquisiciones, las inversiones, pues con casi, bueno, 30, con más de 30 millones de euros frente a los más o menos 36 o 37 o 35 del total del entorno autonómico y entorno local, ¿de acuerdo? Por debajo ya, bueno, pues con valores mucho, mucho menores, Baleares, Castilla-León, Galicia, Cataluña, Extremadura, Murcia, Andalucía y Asturias. Pero como veis, bueno, pues también hay, como decía antes, hay organismos del entorno autonómico y del entorno local que están adscritos a las compras centralizadas. Bueno, desde el punto de vista de los principales adjudicatarios, con casi el 75%, un poquito más del 75%, bueno, pues los tres principales, bueno, los diez principales adjudicatarios suman 170 millones, un total de 230 contratos entre estos 10. Y bueno, el primero se sitúa Telefónica Soluciones, Inetum España y la UTE Servicios de Microinformática, Avenet, Taisa, Esfera y Datec. Entre estos tres, aproximadamente están por encima de los 110, 108 millones de euros, con lo cual, bueno, pues supone en torno al casi al 50% del total invertido. Bueno, además de estos tres, bueno, os aparece Esprinet, aparece Algoritmos, Procesos y Diseños, APD, aparece HP Printing, Fujitsu, Lenovo, Logicalis e Indra. Como veis, hay fabricante y hay integrador. ¿eh? Estamos más o menos, bueno, pues hay un 30% ahí está HP, está Fujitsu, está Lenovo como fabricantes y el resto, bueno, pues más integradores. Pero bueno, se mezclan un poco los dos. Desde la perspectiva de los organismos más inversores, bueno, pues
aproximadamente también el 75% lo completan estos 10 organismos. Está la SGAT, el primero, Red.es y el GIS, sumando pues aproximadamente un 70%, 70-75% del total. No llega, en torno al 60 y tantos por ciento. Luego está la primera consejería o el primer organismo autonómico de la Generalitat Valenciana, el Servicio Canario de Salud y Madrid Digital. A continuación, la Secretaría General de Impulso e Innovación de los Servicios Digitales de Justicia, otro organismo autonómico del Gobierno de Canarias, en este caso, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Aparece también el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y la Subsecretaría de Asuntos Económicos y Administración Digital. ¿De acuerdo? Aparte de estos 10, más o menos es el 75%, pues hay otros tantos organismos que suman 58 millones y el 25% restante. La Secretaría General de Administración Digital está liderando bueno, pues con proyectos muy interesantes y también hay, bueno, pues tanto del 02 como del Acuerdo Marco 13 está principalmente focalizados en esos dos acuerdos marco. Ahora vamos bueno, a fijarnos un poco, con un poco más de detalle en algunos de los acuerdos marco, en los tres principales, en el 02 de ordenadores personales, perdón, en el 13 de servidores y en el 26 de servicios de desarrollo. Bueno, aquí os pongo un poco cuáles son las principales empresas adjudicatarias de esos 95 millones. Pues aquí vemos los 10 principales, que vemos que esos 10 principales están es casi el 90% de las compras. Bueno, de los cinco primeros hacen casi el 90% de las compras a través de este acuerdo marco. 132 contratos suman estos cinco, con un porcentaje del casi el 39%. El resto, que son 11, aquí aparecen los 10 principales, pero en total, bueno, son 11 empresas, pues bueno, pues suman el 10% restante y suponen en total pues 207 contratos frente a los 132 de los cinco primeros. ¿De acuerdo? Aquí os ofrezco una comparativa de las adjudicaciones o de los contratos conseguidos por esas 10 principales empresas, de esos top 10 adjudicatarios, en el periodo estudiado tanto en 2023 como en 2022. ¿De acuerdo? Telefónica, por ejemplo, vemos que bueno, en 2023 bueno, pues los 29 millones los ha tenido este año frente a escasos 134.000 euros que consiguió el año pasado en este periodo, ¿de acuerdo? 23 contra 5 contratos ganados en uno y otro periodo. Inetum, pues prácticamente similar, 27 de este año contra el escaso millón de euros del año pasado y el doble en cuanto al número de contratos, 42 frente a 20. APD pues ha conseguido 12 millones este año frente a nada que consiguió el año pasado. Bueno, pues está a lo largo de 4 contratos ganados. Bueno, aquí veis la diferencia. Por ejemplo, vemos Lenovo este año con 6,78 millones y 35 contratos frente a bueno, un número mucho mayor de contratos el año pasado, pero con un importe bastante inferior, menos de la mitad. Vemos también Solutia. Solutia, 67 contratos este año con medio millón de euros frente a los más de 2,6 millones del año pasado con un número de contratos menor. ¿De acuerdo? Bueno, pues sirve un poco de comparativa y para posicionar a cada una de las empresas en uno y otro ejercicio. Este mismo estudio, si lo vemos desde la perspectiva de los organismos, bueno, pues vemos la Secretaría General, la SGAT,
esos 41 contratos licitados este año e invertidos frente a solamente un contrato entre enero y mayo de 2022. Lo mismo pasa, bueno, en Red.es, que el año pasado no tuvo ninguno, o la Consejería de Educación y de Universidades de Canarias. Bueno, como veis, ahí hay muchos organismos, que es lo que da un poco el diferencial este año. Hay bastantes organismos que el año pasado apenas hicieron tuvieron adquisiciones o invirtieron en ordenadores personales. Sin embargo, pues este año sí que lo están haciendo. Por darle una última visión del posicionamiento de cada empresa, bueno, pues aquí vemos la cuota de mercado dentro de este acuerdo marco, la cuota de mercado de cada una de las empresas, tanto desde el punto de vista de venta del importe como desde el punto de vista del número de contratos ganado. Tenemos a Telefónica con un 31,39% en venta y un 6,78% en número de contratos. El 28,34% de Inetum en venta frente al 12,39% en contratos. Bueno, pues así vamos viendo el posicionamiento de cada uno, de mayor a menor, lógicamente, en cuanto a ventas está posicionado. Y bueno, pues nos da una visión de cómo está posicionada, de cuál es el posicionamiento de cada empresa dentro de este acuerdo marco en la adquisición o en la adquisición de ordenadores personales en su posicionamiento. El acuerdo marco 13, un poco lo mismo. Lo que pasa es que aquí, bueno, pues las compras son muy similares. Telefónica Grupo con 36, casi 37 millones y 12 contratos, la UTE Servicios y Microinformática, Benet, Taisa, Esfera de Atec, Sprinet, Fujitsu, Logicalis, etcétera. Los cinco primeros, los top 5 adjudicatarios, supone casi el 83% de las inversiones, con 53 contratos y el resto de adjudicatarios, hasta 18 en total, supone, bueno, pues ese 17,52% en cuanto a importe, pero sin embargo la mitad en cuanto al número de contratos. Es decir, bueno, pues estos cinco adjudicatarios con prácticamente los mismos contratos supone el 82% de las adquisiciones, o ganan el 82% de las adquisiciones. Desde el punto de vista de la comparativa entre uno y otro ejercicio, bueno, pues aquí vemos el posicionamiento. Cada uno, bueno, vemos, por ejemplo, en cuanto al número de contratos, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, el año pasado, pues el AUTE de Semi, Cabernet, etcétera, 37 contratos frente a 21 este año. Sin embargo, el importe es superior este año. O Sprinet también. Vemos, bueno, pues Inetum, por ejemplo, aquí está con un posicionamiento bajo comparado con el año pasado. Este año, bueno, pues vemos la evolución. Lógicamente, seguramente esto, conforme vayan avanzando los meses, bueno, pues se irá modificando. Desde la perspectiva del organismo, bueno, pues vuelve a ser la SGAT quien se sitúa en primera posición. También el año pasado estaba en primera posición. Hay una diferencia de 7 millones, pero bueno, pues con 3 contratos menos, este año está mejor posicionada. La Consejería de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana, también el año pasado con solamente un contrato y 10,75 millones, y este año con 8 contratos, o el año pasado, vamos, con 8 contratos y 7,16 millones de euros. Red.es el año pasado no invirtió nada, sin embargo este año sí que está invirtiendo. Bueno, pues aquí vemos un poco la evolución y la comparativa de cada uno de los principales organismos, de los top 10 organismos inversores en 2023 frente a cómo estaban en 2022.
La cuota de mercado de los top 10 adjudicatarios en el acuerdo marco 13, bueno, pues Telefónica con el 42% en cuanto a importe y el 11,5% en cuanto al número de contratos. Se sitúa el primero, la UTE de Semic y Avenet, etcétera, con un 20% en cuanto al número de contratos y la segunda con un 14,3% en cuanto a importe adjudicado. Sprinet, Fujitsu, Logicalis, Specialis, SCC, Evolutio, Omega Peripherals, Inetum y la UTDI, Canemics, Cognicase, etcétera, en décima posición. Esto, como decía, bueno, nos da un posicionamiento temporal de cuál es la cuota de mercado de cada una de estas empresas dentro del acuerdo marco número 13. Por último, vamos a ver el sistema dinámico 26, el acuerdo marco 26. Aquí lo comparamos efectivamente, bueno, la parte del año 2023 corresponde a las compras del sistema dinámico, sin embargo, lo que aquí os incluyo del año 2022 corresponde al acuerdo marco 26, a lo que antes, al acuerdo marco, porque entre enero y mayo era lo que estaba activo el año pasado, ¿de acuerdo? Bueno, vemos hay una diferencia de 24 millones de euros. Lógicamente se nota en los importes adjudicados a estos 10, a estos top 10 organismos, top 10 empresas, pero bueno, pues vemos que muchas de las que están ahora presentes estaban también el año pasado. La perspectiva aquí os doy, lógicamente, del SDA no hay comparativa posible con el año 2022. Este es el posicionamiento de los top 10 adjudicatarios con sus correspondientes contratos, pero aquí sí que os muestro la comparativa del acuerdo marco 26 con el año anterior, del año 2022 con 2021. Los principales, los top 10 adjudicatarios, cómo estaban, eh, cómo se comportaron, por así decirlo, de enero a mayo del 22 frente a enero a mayo del 21. Bueno, pues vemos Indra, por ejemplo, pues casi 6 veces, 7 veces más en 2022 que en 2021, con también se corresponde más o menos con, bueno, no se corresponde el número de contratos, pero vamos, el número de contratos es mucho mayor en uno y otro caso. Alten Soluciones o Tecnológicas, Ecosistemas, Inetum, Sopra Steria, IBM, Avalon Tecnologías, Babel, Neccheck y la UTE Implemental Systems y Ecentis Tecnología. Bueno, pues aquí veis la evolución entre el 21 y el 22 frente a lo que hemos visto en el año 2023 en el acuerdo marco. ¿De acuerdo? En la parte de los organismos, pues bueno, lo que decíamos antes, ¿no? También la Subdirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Comercio y Turismo, la Subsecretaría de Asuntos Económicos y Administración Digital, la Gerencia del GIS, el Instituto Cervantes. Bueno, pues aquí están los principales, los top 10 organismos. No hay comparativa posible con 2022, como decía antes, pero aquí os incluyo la parte del acuerdo marco de 2022 comparándolo con el mismo periodo de 2021. Bueno, pues lógicamente aquí estamos viendo que los organismos que compraron, que más compraron en 2022, no tuvieron correlación, por así decirlo, con 2021, salvo la Subdirección General de Tecnología de la Información, que sí, que en 2021 fue uno de los que, bueno, de los que más compraron en este periodo. Por último, la cuota de mercado dentro de este sistema dinámico. En primera posición, Indra, Alten y completando el podio, Tecnológica Sistemas. Después aparece Inetum, muy cerquita de Tecnológica, Sopra Steria, IBM Grupo, también cerca de Sopra, bueno, y Avalon, Babel, Netcheck y la UT Implemental Systems con su 3,22% en venta y el 1,69% en porcentaje de contratos. Y nada más, os agradezco bueno, vuestra asistencia y no sé si tenéis alguna pregunta. María, ¿hay alguna pregunta que se haya formulado?
Nada, no hemos tenido preguntas, Nada. pero bueno, pueden contactar, ¿no? Con nosotros Sí, aquí si tenéis luego surge el algo. efectivamente, aquí tenéis nuestros correos. De todas formas, se os enviará la presentación, se os enviará la grabación de esta sesión y nada más. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima sesión, que seguramente ya sea en el mes de septiembre. Gracias. Gracias, buen día.